El ejercicio número 5 de la página 28 del tema fertilidad de suelos, fertilidad química de suelos, nutrientes, nos plantea que un cultivo requiere para un buen rendimiento 160 kilos de nitrógeno en todo su ciclo y tiene niveles críticos de 18 ppm de fósforo y 200 ppm de potasio en el momento de la siembra, y tenemos una serie de datos para determinar si la provisión de estos tres nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio en MPK, es apropiado para este cultivo y para el rendimiento proyectado. Vamos a ver más adelante el tema del nitrógeno. Vamos a empezar con el fósforo. Tanto para el caso del fósforo como para el caso del potasio, las dinámicas de estos nutrientes son diferentes a las del nitrógeno. El diagnóstico de las cantidades disponibles de cada uno de estos nutrientes también es diferente. Y no realizamos balance, que es uno de los métodos más utilizados para calcular disponibilidad de nitrógeno, sino que nos manejamos con niveles críticos en función de las cantidades disponibles que tenga, vamos a empezar con el fósforo, en este caso el fósforo, el suelo. Las cantidades de fósforo disponibles son muy diferentes a las cantidades de fósforo total, algo parecido a lo que pasa con el nitrógeno, pero con una diferencia muy importante, que los mecanismos de movimiento del fósforo son diferentes, la solubilidad es muchísimo menor que la del nitrógeno, la provisión es diferente. Entonces, en definitiva, nos manejamos con niveles críticos expresados en ppm, porque estamos hablando de pequeñas cantidades, por encima del cual se supone que no va a haber respuesta a la fertilización o poca respuesta, y por debajo de ese nivel crítico la respuesta esperable es mucho más probable. En este caso nos plantea que el fósforo tiene 22 ppm en el AP, en el horizonte superficial, y 16 en el AC. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Este suelo tiene mayor o menor concentración de fósforo que el nivel crítico. Creo que la respuesta es muy simple. Eventualmente, si fuera menor, tendríamos que calcular con algún criterio la cantidad de fósforo a aplicar. Yendo al caso del potasio ahora, nos dice que el nivel crítico es 200 ppm, bastante más que el fósforo. Es otro nutriente, otro concepto, otra forma de reserva. Son otras cantidades también que se utilizan en general por los cultivos. Y tenemos los datos del AP y la C. La forma disponible, la que se toma para potasio, es el potasio intercambiable, catión. 1,8 y 1,6 mil equivalentes cada 100 gramos para los dos horizontes. Bueno, lo que tenemos que hacer es expresarlo en la misma concentración para ver si el nivel crítico, si lo que tenemos, lo que tiene el suelo, lo que ofrece el suelo, es mayor o menor que el nivel crítico, y eventualmente tomar una decisión en la fertilización. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar algunos conceptos que ya los vimos con el tema de complejo de intercambio. Por un lado, recordamos que el peso de un equivalente de potasio es 39 gramos, que el concepto de ppm es una parte de algo, en este caso de potasio, cada 1 millón de partes de suelo. Entonces podemos decir que una ppm es 1 gramo de potasio cada 1 millón de gramos de suelo, o lo que es lo mismo decir 1 gramo por tonelada de suelo, porque 1 millón de gramos es una tonelada. También recordamos que hablar de 1 mil equivalente por 100 gramos es igual que hablar de 10 mil equivalentes por 1000 gramos o por kilo de suelo,
Y si esto lo multiplicamos por 1000, lo podemos expresar que hay 10 equivalentes cada tonelada de suelo. Relacionando estos conceptos, entonces, podemos decir que un 1000 equivalente de potasio cada 100 gramos de suelo son 390 ppm. En este caso tenemos más de un 1000 equivalente de potasio, 1,8 y 1,6. Entonces, bueno, creo que la respuesta es bastante simple respecto a si fertilizo o no fertilizo. Ahora sí vamos al caso del nitrógeno. Retomamos este tema que ya lo vimos en materia orgánica y ya vimos algunos ejemplos de balance. El método de balance ya lo vimos y se explicó en otros videos. Recomiendo verlo de nuevo si no lo recordamos. Entonces, habíamos planteado la igualdad, que el nitrógeno que necesitaríamos aplicar como fertilizante es igual si tengo una diferencia positiva en la resta entre lo que necesita el cultivo teóricamente en base a la proyección de rendimiento y la provisión del suelo a expensas del nitrógeno mineral inicial y lo que se mineraliza en todo el ciclo del cultivo. Entonces tenemos el nitrógeno mineral inicial, que es el nitrógeno en forma de nitrato, como ya vimos, 4,5 y 3 ppm en los dos horizontes. Necesito el otro dato de nitrógeno orgánico para, aplicándole la tasa de mineralización, poder calcular el nitrógeno mineralizable. Tenemos el dato de nitrógeno orgánico acá, en la tabla. No lo tenemos, pero en este caso tenemos datos que nos sirven para calcular la cantidad de nitrógeno. Tengo el dato de carbono orgánico expresado en porcentaje y tengo la relación carbono-nitrógeno equilibrio de ese suelo. Entonces lo que hacemos es, sabiendo el contenido de carbono orgánico, en este caso 0,69%, la relación de equilibrio de este suelo, de este horizonte, estamos haciendo el ejemplo para el horizonte AP, la relación de equilibrio carbono-nitrógeno es 12,1 a 1, entonces despejo la incógnita, que es el dato que quiero conocer. Si 0,69% dividido el porcentaje de nitrógeno orgánico es 12,1, el porcentaje de nitrógeno orgánico es 0,69% dividido 12,1, o sea, 0,057%. Ese es el contenido de nitrógeno orgánico en la masa del horizonte AP, conociendo la densidad aparente. Calculo la masa de suelo, que ya a esta altura lo tenemos bien claro, 2.640 toneladas por hectárea. Entonces, tengo 1,5 toneladas de nitrógeno orgánico, 1.504 kilos por hectárea de nitrógeno orgánico, y esto lo afecto por la tasa de mineralización, o sea, el 1% de ese total es lo que se va a mineralizar, o sea, 15 kilos de nitrógeno por hectárea en el ciclo del cultivo, que va a pasar de nitrógeno orgánico a inorgánico, ¿sí? Y esto lo utilizo para realizar. Lo mismo hago para calcular el nitrógeno mineralizado a partir del nitrógeno orgánico en el horizonte AC, sumo las dos cantidades, como ya vimos en el tema de balance de nitrógeno. Ahora vamos al ejemplo del cálculo del nitrógeno mineral inicial a la siembra, o sea, el N-nitrato. Para el horizonte AP dijimos que tenía 4,5 ppm, entonces como ya vimos,
ppm lo podemos expresar como gramo por tonelada, o sea que este suelo tiene 4,5 gramos de nitrógeno en forma de nitrato por tonelada de suelo. O lo que es más decir, 0,0045 kilos de nitrato, de N-nitrato. En las 2.640 toneladas, X kilos, 11,88, casi 12 kilos de N-nitrato. Como N lineal a la siembra, horizonte A. Hago el mismo procedimiento por el horizonte AC, N-nitrato. Averiguo los kilos por hectárea, sumo las dos cantidades de nitrógeno lineal inicial, y tengo X kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces, ya tengo todos los datos, reemplazo en esta resta el nitrógeno mineral inicial y nitrógeno nitrógeno mineralizado. Entonces, si toda la provisión de nitrógeno por parte del suelo es menor a la necesidad del cultivo, o sea, si esta resta me da positivo, de acuerdo a la posición de rendimiento, esto me va a dar la cantidad de nitrógeno a aportar como fertilizante. Tengo que elegir el fertilizante y de acuerdo a la pureza, al grado, qué cantidad de nutriente, en este caso nitrógeno, aporta el fertilizante. Bueno, hago el cálculo según esta cantidad y tengo que tener en cuenta que esto sería un ideal, o sea, el ejercicio lo termino acá, pero en la realidad siempre tengo que tener en cuenta eficiencia por pérdidas, por inmovilización. Así que bueno, simplemente esto para tenerlo en cuenta en el caso que el ejercicio me pida eficiencia de uso, me dé ese dato, ¿no es cierto?